Me gustaría hablaros hoy del abogado y del consejero. Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, las palabras que acabamos de escuchar, gracias Honorato por esta lectura tan larga, pero en la que ha puesto tanto sentido. Las palabras que acabamos de escuchar son las últimas palabras de Jesús. Este gran mensaje que encontramos en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 es lo que Jesús hace estando en el aposento alto, del cual va a salir y va a dirigirse camino de Getsemaní. Y ya sabéis, después de Getsemaní le prenden, es prendido para ir a la cruz. O sea, realmente es como el testamento espiritual de Jesús. Seguro que si tú supieras que estás empleando las últimas horas de tu vida, lo que vas a decir tiene mucho sentido. Tendría mucha importancia. No estarías conversando de cosas vanas, de cosas realmente intrascendentes. Intentarías aprovechar bien esas últimas horas para transmitir aquello que es realmente más importante para ti. Y yo creo que este es el sentido de esta conversación tan larga que Jesús tiene con sus apóstoles justo antes de ir a la cruz. Nos llama mucho la atención la necesidad que los apóstoles tienen de clarificar sus grandes ideas acerca de Jesús, ¿no? Incluso yo me pongo en el lugar, por un momento me pongo en esas circunstancias como un observador y pensaría, todo esto es el fruto de los 3 años, no de enseñanza, sino de convivencia de estos hombres con Jesús, al que han acompañado, al que han visto hacer grandes milagros, enormes sanidades de toda clase, al que han visto multiplicar los panes, transformar el agua en vino, al que han visto andar sobre las aguas enfurecidas del mar de Galilea. ¿Esto es lo que queda? Tenemos a un Tomás que le dice, Señor, pero si no sabemos dónde vas. Cuando Jesús les ha estado diciendo, por activa y por pasiva, muchas veces que va a la cruz, que va a morir, que van a apresarle, que le van a maltratar, que le van a matar y que resucitará. Y Tomás, este hombre tan pragmático, cuando Jesús dice eso, Señor, ¿cómo quieres que sepamos el camino si no sabemos dónde vas? ¿No? Y después continúa Felipe, Señor, pues muéstranos al Padre, ¿no? Y con esto ya tenemos suficiente. Y Jesús de nuevo desanimado, yo creo desanimado ante esas palabras, dice, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. El que ha visto los grandes milagros y sanidades y todo lo que el Padre me ha encargado que hiciera, está viendo las obras del Padre. Así que realmente alguien que estuviera allí podría pensar que fue un fracaso, ¿no? Que realmente esos 3 años han dado poco fruto, no han dado el fruto, ¿no? En 3 años prácticamente hoy en día un estudiante puede acabar una carrera, ¿no? Y vemos a estos hombres que no solo han estudiado a los pies del más grande de los maestros que ha existido, no solo eso, sino que han convivido con él, que han visto cómo vivía, cómo oraba, cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo liberaba a las personas de la esclavitud de los espíritus malignos. Y el resultado es este. Es realmente desesperanzador, ¿no? Pero Jesús no es como nosotros. Él no se desanima. Él sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar después. Y entonces les va a dar en este capítulo 14, 15 y 16, y en esa preciosa oración final del 17, les va a dar la más sublime de las clases magistrales de las conversaciones que se han oído en este mundo. Y les va a decir, necesitáis ayuda, ¿verdad? Esto hasta nosotros lo habíamos visto, ¿verdad? Necesitáis ayuda, porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Estos son los hombres a los que Jesús encarga la evangelización del mundo entero.
Y Jesús les dice, necesitáis ayuda. Y necesitáis una ayuda muy especial. Necesitaban la misma ayuda que necesitamos nosotros. Exactamente la misma. Porque sin esta ayuda tan especial, nosotros acabaríamos haciendo preguntas absurdas como estaban haciendo ellos, ¿no? Preguntas que ya deberíamos conocer la respuesta desde hace tiempo. Así que han estado 3 años con Jesús, pero Jesús todavía ve que no saben exactamente quién es Él. No saben tampoco cuál es el significado y cuáles son las implicaciones de su obra y de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección. ¿Quién va a transformar sus vidas? ¿Quién va a darles el poder que necesitan para ser los instrumentos de Jesús para la evangelización del mundo? Si cuando Jesús se ha prendido en Getsemaní van a huir todos atemorizados, y solo se nos habla de uno, de Juan, que va a estar a los pies de la cruz con María, la madre de Jesús, y las otras mujeres. Realmente necesitamos ayuda, necesitaban ayuda y nosotros también necesitamos la misma ayuda. Me gustaría hablaros hoy de Jesús como nuestro abogado defensor, del cual tenemos una enorme necesidad espiritual, pero también del Espíritu Santo como nuestro abogado y consejero, ¿no? Porque el abogado, justamente estos días estamos en contacto con un abogado, porque nos robaron el mes de agosto, pero todavía el seguro no ha respondido. Entonces esto ya está, ya me he dado cuenta, a pesar de que a veces me cuesta darme cuenta de las cosas, de que no quieren hacerse cargo, ¿no? Entonces, realmente en estas situaciones, seguramente habréis pasado por diferentes situaciones en la vida en las que necesitas un consejero, un abogado especializado en esa materia que conozca bien las leyes y que te pueda aconsejar y orientar para que realmente las cosas se hagan bien. Este es el papel de Jesús. Él conoce a Dios, conoce la ley de Dios, conoce el juicio de Dios y sabe cuán necesitados estamos nosotros de sus funciones, de su ministerio como abogado defensor. Pero también sabe Jesús, y es lo que se muestra diáfanamente claro en este texto, que necesitamos un abogado consejero que nos oriente en cómo podemos hacer las cosas bien para Dios, para su gloria, cómo podemos ser estos instrumentos en manos de Dios con poder para predicar el Evangelio en este mundo que cierra sus oídos al Evangelio del Señor, ¿no? Que está enamorado de otras filosofías, que no quiere reconocer la autoridad legítima de Dios sobre toda su creación, de la cual formamos parte nosotros. Entonces necesitamos tanto al abogado defensor, Jesús, como al abogado consejero, que es el Espíritu Santo. La palabra que utiliza Jesús cuando les ha hablado y les ha dicho, creedme que el Padre se está manifestando en mí, les dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Vale? La palabra que aquí se traduce por consolador es la palabra griega parakletos. Es una palabra compuesta que habla de alguien que es llamado por Dios para venir al lado de. ¿Vale? Este es el significado etimológico de esta palabra, para, al lado de, kletos, llamado. Así que Jesús nos dice, yo rogaré al Padre, después de asegurarnos que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Nos dice, yo mismo, Jesús, yo mismo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es el primero? Pues está hablando de otro. Y está hablando de otro de igual clase, de la misma
de la misma sustancia y calidad, ¿no? No está hablando de otro diferente, está hablando, el pronombre griego es muy claro, no es heteros, diferente, distinto, heterogéneo, no, es alos, es el mismo, de la misma clase. Jesús está hablando de sí mismo, Él es el primer abogado, el que necesitamos como abogado defensor en la presencia de Dios, pero Él promete que nos dará otro como Él. Versículo 16, para que esté con vosotros siempre. Y realmente esto es lo que necesitamos, el Espíritu de verdad, versículo 17, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la persona de Jesús, el Espíritu Santo se había estado manifestando a los ojos de sus discípulos a lo largo de esos 3 años. Jesús, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia, y después bajó de una forma visible el Espíritu Santo en una forma como de paloma, en una forma corporal como una paloma. Bajó y posó sobre Jesús. El Espíritu Santo había llenado a Jesús, había guiado a Jesús y se había manifestado en las palabras y enseñanzas de Jesús y en todo el poder de su misericordia para hacer el bien y para liberar a los oprimidos del diablo. Por eso es tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque aquellos que decían que Jesús hacía esos grandes milagros, sanidades y liberaciones, cuando exorcizaba, aquellos que le acusaban de hacerlo por el poder de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás, estaban atentando contra la presencia evidente del Espíritu en la vida y en la obra de Jesús. Así que el Señor nos promete el Espíritu de verdad, el Espíritu que estará siempre en nosotros. Esta palabra "en" significa dentro de nosotros. Así que dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, en la persona del Espíritu Santo Jesús está presente, porque el primer Adán fue un alma viviente, pero el segundo Adán, Jesucristo, ha sido hecho por Dios un espíritu portador y comunicador de la vida, espíritu vivificante. Jesús está presente en el Espíritu Santo, y aunque el mundo no vea ya más a Jesús, nosotros sí le vemos en esa presencia espiritual de su Espíritu. Después, en el versículo 26 nos habla de que el Paracletos, enviado por Dios, el Consolador. ¿Cuál es la palabra que encajaría mejor con esta palabra griega? Reina Valera traduce como el Consolador, el Espíritu Santo, versículo 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una promesa muy importante que nos garantiza que la palabra de Dios, que las palabras apostólicas del Nuevo Testamento, guiadas por el Espíritu, han consistido en recordar todo lo que Jesús les había dicho y enseñado, de una forma inspirada por Dios, preservada de error. La palabra que tenemos aquí es soplada por Dios, exhalada directamente por Dios, aunque ha sido escrita por hombres, pero han sido hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál sería la traducción que más nos gusta de esta palabra griega Paracletos? El abogado. ¿Para qué necesitamos un abogado? Para que nos oriente, para que nos enseñe, para que nos acompañe en el día del juicio, para que en el día del juicio se ponga a nuestro lado y cuando sea necesario hable en nuestro nombre al juez y nos defienda según las leyes, según la verdad, de aquello que nos acusan o de aquello que reclamamos en justicia, ¿verdad? Así que abogado es
también una posible traducción de esta palabra, que de hecho encontramos en la lectura que ha hecho Rosa Clara cuando dice: hijitos míos, mis queridos hijos amados, dice Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecáis, si caéis en pecado, abogado tenemos delante del Padre, con relación al Padre. ¿Vale? Esta palabra que se traduce por abogado es exactamente la misma palabra que encontramos aquí, parakletos, lo cual nos confirma y nos demuestra que Jesús es el primer parakletos y que después Él envía otro que es como Él y que es enviado del Padre y del Hijo para ayudarnos. ¿Vale? A mí una de las palabras que me gusta más es ayudador. El Espíritu es enviado a nuestro lado para fortalecernos, para consolarnos, para exhortarnos, guiarnos, enseñarnos. ¿Y esto qué es? Pues la palabra ayuda lo resume muy bien. Ha sido enviado por Dios para ayudarnos. Como abogado que nos aconseja, que nos guía, que nos anima, que nos fortalece. Así que en primer lugar vamos a centrarnos en Jesús según el texto de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, para analizar este texto. En Primera de Juan, capítulo 1, se nos dice que somos pecadores y que cuando pecamos necesitamos no un buen abogado, al mejor de los abogados. Y necesitamos no solo un abogado que pueda despertar la compasión, como hacen algunos, seguro que habéis visto películas o leído libros en los que se reproducen los juicios, ¿no? A veces los abogados son muy hábiles, saben tocar la fibra del jurado o del juez, ¿no? Saben apelar a los sentimientos de compasión, de misericordia, saben mostrarte a aquella persona que ha cometido quizá un crimen terrible, pero saben mostrarte la parte humana de la que te puedes compadecer. Pero en el juicio de Dios no debemos pensar que Jesucristo está allí simplemente intercediendo y pidiendo una oportunidad más para nosotros que una vez más hemos vuelto a fallar delante de Dios. Este no es el tema. Jesucristo se presenta delante de Dios apelando a la ley de Dios, a la santidad y justicia de la ley de Dios, y apelando a que Él, en nuestro lugar y a nuestro favor, ha cumplido la ley de Dios, ha pagado el castigo que nosotros merecíamos, que la condena la ha recibido Él en nuestro lugar y a nuestro favor, y que por lo tanto la ley, la ira, la justicia, la santidad de Dios ha sido satisfecha, porque Él ha ocupado nuestro lugar y recibido el castigo de nuestra paz. Jesucristo es el mejor de los abogados, pero además que se presenta delante de Dios con el mejor de los argumentos. Su argumento es irrefutable, no tiene que apelar a la compasión de un jurado. Él está exponiendo lo que ha pasado, los hechos, las realidades, presenta la sangre, su sangre derramada como la sangre del pacto eterno, que da testimonio de que su vida santa y pura sin pecado fue derramada en la cruz a nuestro favor, para nuestra salvación. ¿Vale? Este es el argumento, es un argumento irrefutable. Satanás, que nos acusa y que tiene motivos para acusarnos a causa de nuestros pecados, cuando Jesús acaba su exposición delante de Dios y demuestra que Él ya ha pagado la culpa y apela a la justicia de Dios, de que la deuda ya está pagada y la culpa expiada y que ya no hay más castigo, ya no hay más condenación, que Él la ha sufrido en nuestro lugar. Gloria a Dios, hermanos, esto es lo que necesitamos, ¿verdad? El mejor de los abogados y el mejor de los argumentos. No hay lugar, no hay resquicios, no hay rendijas por las que Satanás pudiera entrar para rebatir este argumento inapelable, irrefutable de parte de Jesús. Y esto es lo que nos dice Juan.
que cuando pecamos tenemos este abogado delante del Padre. Fijaros que dice a Jesucristo, y no dice el misericordioso, que lo es, el compasivo, que lo es, el santo, que lo es, sino que dice a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Hay una perfecta armonía con la carta de los Hebreos que nos muestra esta misma y preciosa realidad espiritual desde la perspectiva de la ofrenda por el pecado, del perfecto sacrificio que ha presentado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también desde la perspectiva de que Jesús es el perfecto sumo sacerdote que se presenta en el santuario perfecto de los cielos delante del Padre con la perfecta ofrenda por el pecado. Todo es perfecto, todo es completo, la obra ha sido realizada, nuestra salvación ha sido consumada y Jesús se presenta delante del Padre y dice: heme aquí, yo he muerto en su lugar y a su favor. Lo dice como sumo sacerdote, porque de verdad necesitamos este sacerdote que habla Dios de parte nuestra, intercediendo por nosotros. Necesitamos este perfecto abogado que presenta el perfecto argumento en el juicio de Dios, porque realmente es así, o sea, está presentando los hechos incontestables de nuestra salvación. Y necesitamos esto, y hay una perfecta armonía entre la visión de Jesús como sacerdote y la visión, la enseñanza que nos da la palabra de Dios, de que hay un día que habrá un juicio, y que ese día del juicio, cuando se ve todo esto desde la perspectiva judicial, ese día tenemos al perfecto abogado con el perfecto argumento. ¿Creéis en el juicio de Dios? ¿Creéis que habrá un juicio de Dios? ¿Creéis que el ser humano como pecador, como rebelde, como aquel que se aparta de Dios, que se desvía de sus caminos, que no vive conforme a su ley, que no ama, que es egoísta, que es orgulloso, que no hace justicia a la verdad? ¿Creéis que los seres humanos, ese día del juicio, si no es por la obra de ese perfecto abogado, tienen alguna esperanza? No hay esperanza, hermanos. No hay esperanza alguna para el ser humano. Y es muy cierto que habrá un juicio, ¿verdad? Jesucristo dice: el Espíritu, el Paráclitos que yo envío, este ayudador, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Hay un juicio, hermanos. Lo dice Apocalipsis 20, cuando nos muestra a Dios sentado en el gran trono blanco, llamando a todos los seres humanos a capítulo y a juicio, y cada cual será juzgado según sus obras. Y nos lo dice también la epístola, la magistral epístola a los romanos, cuando nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, capítulo 6. Dios pagará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero hay ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío, pero también al griego, porque con Dios no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas, ¿verdad? Porque aún los que no reconocen la ley de Dios, aún los paganos que no reconocen a Dios, dice Pablo en el versículo 14 del capítulo 2, tienen la ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aún los que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué sucede en el corazón del ser humano? Pues que la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, hay un juicio.
Yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí, cuando el Señor nos estaba llamando a la conversión, cuando el Señor nos estaba llamando al arrepentimiento, nos dábamos cuenta de que nuestras vidas no eran correctas, no eran dignas, de que obrábamos mal, de que vivíamos en pecado, de que estábamos haciendo cosas injustas. Y nos dábamos cuenta de que un día Dios nos llamaría a juicio y a cuentas. Y esto producía una gran desazón interior, una gran inquietud interior. ¿Qué será de mí el día que Dios me llame? ¿Qué será de mí si la muerte me llega de una forma repentina y no puedo resolver este problema? Romanos nos lo ha dejado muy claro. Necesitamos al perfecto sumo sacerdote y necesitamos el día del juicio de Dios, en ese tribunal que, a diferencia de los humanos, ¿verdad? Hay un dicho que es muy cierto, dice, vale más un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Sabéis por qué? Porque no sabes el juez que te va a tocar y dependes de ese juez. Pero en el juicio de Dios sí sabemos al juez que nos va a tocar, sí sabemos que es sabio, justo, santo y que conoce todas las cosas. No necesita que nosotros hagamos un alegato o nuestro abogado o el fiscal. Sabe perfectamente todas las cosas, aún las secretas que no has querido decir a nadie, aún aquellas que siempre te has esforzado en ocultar. Y ese día necesitamos al mejor abogado con el mejor argumento, con ese argumento irrefutable. Ya he muerto en su lugar, ya he pagado su culpa, es salvo por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Juan nos dice que hay mucha incoherencia entre los seres humanos, hay mucha incoherencia porque decimos que estamos en comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Hay mucha incoherencia porque decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos. Y algunos llegan incluso a hacer mentiroso a Dios porque dicen, yo nunca he pecado, soy buena persona, no he hecho daño a nadie. ¿Verdad? Esto es el argumento de Juan en el capítulo 1 y por eso acaba diciendo, mirad, la solución no es ser hipócritas, la solución no es justificar y excusar o esconder nuestro pecado, la solución es confesar nuestro pecado. Esta es la verdadera solución, ser honestos, ser sinceros y confesar nuestro pecado a Dios, porque cuando confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, que nos limpia de nuestros pecados con su preciosa sangre, Él es fiel y justo, ¿verdad? 2 veces aparece aquí la palabra justo. Jesús es fiel y justo para perdonarnos. No dice que es fiel y misericordioso, que lo es, sino que es fiel y justo. Él es justo porque ha obedecido en todo, exhaustivamente, la ley de Dios, en su más profundo y completo significado, porque Él nos reviste de su justicia. Pero es que Él también ha obedecido a la ley de Dios en el sentido punitivo. Él ha pagado todas nuestras culpas y todos nuestros pecados. Por eso cuando aquí se habla de nuestro perdón, de nuestra salvación, la palabra que hace referencia a Jesús es que Él es justo. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, pero sí hay uno justo, el que dijo esto, ¿verdad? El que dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay nadie que sea bueno? Se lo dijo al joven rico. ¿Cuántos hay, verdad, que no quieren reconocer su pecado? Haz memoria en la Biblia. El joven rico, Señor, yo todo esto, todos estos mandamientos que dices, ya los he guardado desde mi juventud. No tengo problemas con la ley de Dios. Era muy rico, seguramente era muy listo, pero no era sincero delante de Dios. No le había amanecido, la luz de Dios no había enfocado su vida y él no había querido reconocer la gravedad de su pecado. Era un hombre atado por el dinero, amaba el dinero, no se podía desprender de su dinero, prefería su dinero que ayudar a los demás. Pero así también había
era el gran ayunador de la Biblia, ¿verdad? El fariseo de Lucas capítulo 18. Ayunaba 104 veces al año. Menudo ejemplo para nosotros, que nos cuesta tanto ayunar un día. 104 veces al año. Y tenía un orgullo espiritual, ¿no? Señor, gracias porque tú no me has hecho como los demás hombres. Yo diezmo de todo lo que entra a mi casa lo diezmo. Y además ayuno y oro y ayuno 2 veces por semana, ¿no? Pero dice Jesús, este no va a ser perdonado, este no encontrará la justificación y la paz con Dios, porque es aquel pecador que no se atreve a levantar los ojos a Dios y que está diciendo, ten misericordia de mí, miserable pecador. Es este, dice Jesús, el que es perdonado. Es el que confiesa su pecado. Es el que reconoce que Dios tiene razón, porque confesar nuestro pecado, que estamos hablando a Dios, ¿verdad? No a ninguno. Hemos de confesar nuestro pecado a aquellos que hemos ofendido. Pero aquí concretamente siempre, ¿no? Lo que hay en mente cuando la Biblia es escrita es que el pecado en primer lugar y en gran manera ofende siempre a Dios. Aunque hayas pecado contra otras personas, Dios se siente ofendido por ese pecado que tú has cometido. Oh Dios, contra ti solo he pecado, dice David en el Salmo 51. Y estaba hablando de su pecado de adulterio y de inducción al asesinato. Pero él dice, contra ti solo he pecado. Dios está siempre presente, lo ve todo, lo sabe todo. Y Dios es santo, no puede ver el mal. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo escaparemos si queremos hacer como aquel fariseo que se considera superior a los demás hombres, o como el rico, como ese joven rico al que Jesús amó y quería que se diera cuenta de que necesitaba el perdón de Dios como los demás seres humanos? Hermanos, que el Señor nos ayude. Estamos pendientes de juicio. Lo sabemos por testimonio propio de que esto es así, el Espíritu da testimonio de que esto es así, lo dice Romanos capítulo 2, lo dice Segunda de Tesalonicenses, primer capítulo, lo dice Apocalipsis varias veces, especialmente en el capítulo 20. La Biblia no titubea para decirnos que está escrito así, por Dios, que el hombre, que el ser humano muera una sola vez y después el juicio. Y esta debe ser nuestra predicación del Evangelio. El mundo no quiere oír esto, pero esta es nuestra predicación del Evangelio. Hay un juicio, prepárate, pide perdón a Dios, confía en Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu sacerdote, como tu abogado, porque esa es tu única posibilidad de salvación. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que me gustaría hablaros ahora hablaros del Espíritu Santo como nuestro abogado y consejero. No, Jesús es consciente de que el hecho de que seamos muy, muy ricos espiritualmente hablando no quiere decir que lo sepamos, y mucho menos que lo vivamos. A ver, espiritualmente hablando, ¿conocéis a Bill Gates? Sí, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo. Amancio, nuestro querido compatriota, Amancio Ortega, también, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo. Y Slim, y así podríamos hablar, ¿no? de muchas personalidades que, pues mirad, nosotros, uno solo de nosotros, es más rico espiritualmente que todos ellos juntos. Lo que Dios nos ha dado tiene mucho más valor que todo lo que ellos tienen, todos juntos, sumando todas sus riquezas. Pero a veces nosotros nos comportamos como algunos de estos ricos que no han digerido todavía que son muy, muy
pero que muy ricos, ¿no? Imaginaros que por un momento te despiertas metido en el traje de Amancio Ortega o de la señora Botín, ¿no? Que es una de las más ricas de España. Y nos despertamos, pues ponemos el móvil, entramos en nuestra cuenta y nos mareamos de ver la cifra de ceros que hay ahí en la cuenta bancaria que tenemos. Y entonces salimos porque tenemos que ir a coger un avión y llamamos a un taxi. Subimos al taxi, tenemos mucha prisa, no queremos perder el vuelo, así que cuando llegamos a destino sacamos la cartera, pagamos la carrera, ¿verdad, Mario? Que se hace así, pagamos la carrera, pues si no, está robando al pobre taxista. Y entonces, imagínate que cuando has acabado de hacer todo esto, ya estás allí en la lista de embarque, ¿no? En la sala de embarque, y estás esperando el avión y te das cuenta, caramba, llevaba 3 billetes de 100 euros, le he dado uno para pagar y le he dicho, no se preocupe usted, quédese con la vuelta, ¿verdad? No vamos a andar no voy a perder tiempo para esperar que me devuelva el cambio, no se preocupe, quédese usted con la vuelta. Bueno, ya sé que estos hombres tienen chofer y no van con taxi, ¿eh? Pero bueno, seguidme un poco el rollo hoy para llegar al final de... Entonces, cuando se da cuenta, dice, ¡ah! Pues en vez de uno le habré dado 2 billetes de 100 porque llevaba 3 y solo me queda uno. Caramba, ahora ya no me podré ni tomar un café, ¿no? Está preocupado ya porque... y tú piensas que ese hombre se va a amargar el día porque ha dado 2 billetes de 100 en vez de uno. Seguramente que no, ¿verdad? A veces los cristianos sí nos amargamos del día. Porque aunque somos muy ricos espiritualmente, hay alguien que nos critica y nos enfadamos enormemente, y entonces por otra parte tenemos un desliz y no sabemos cómo volvernos a levantar porque nos machacamos a nosotros mismos diciendo, otra vez he fallado en la misma cosa de siempre, ¿verdad? Otra vez ha tocado el despertador y he tardado 3 minutos en levantarme, no sé. A nosotros nos ponían falta en el ejército era peor, te pegaban, pero si te levantabas 3 minutos tarde estabas listo. Pero en un instituto bíblico muy conocido, pues entonces nos ponían falta, si tenías que confesar que habías pecado si no te levantabas en cuestión de segundos cuando tocaba la sirena de la planta, ¿no? Es gracioso, a veces nos podemos arruinar el día, por no decir la vida, porque hemos tenido un fallo, porque se han extralimitado un poco y nos han ofendido con alguna cosa que han dicho, o porque damos oportunidad a Satanás de que entre en nuestra vida y siembre la cizaña y no perdonamos a los que nos han ofendido. Hermanos, somos tan ricos que ninguna de las cosas que nos pasen, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna de las cosas que nos pasen, ¿verdad?, nos tendría que robar la paz de la que habla Jesús cuando nos dice, ¿verdad?, yo os voy a dar la paz, no como el mundo, una paz sujeta a que te vaya bien, a que te salgan bien, a que económicamente estés holgado, etcétera, etcétera, etcétera. No, dice Jesús, yo os doy mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, el Espíritu ha venido para comunicarnos la paz de Dios, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, ese amor que tanto necesitamos, el amor que ha sido derramado por su Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, amor, gozo y paz. El gozo y la paz de la salvación nos la da el Espíritu Santo. No debemos dejar que los juicios de los demás, que las críticas, que las calumnias, que los tropiezos, no debemos dejar que ninguna de esas cosas nos roben el gozo y la paz de la salvación, porque no pueden robarlo, porque no pueden destruirlo, porque nuestra herencia es incontaminada, inaccesible para el mal y está reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, debemos vivir a la luz de lo que somos en realidad, no de lo que parecemos, porque, ¿verdad?, parecemos seres humanos como los demás, pero no lo somos, no lo somos. Somos hijos de Dios.
Somos hijas de Dios. No somos como los demás. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Él para nosotros. Son sí y amén. No somos como los demás. No porque queramos ser mejor, no, entendedme en el sentido que lo digo. No por una cuestión de orgullo espiritual, porque no podemos caer en el orgullo espiritual del fariseo que se consideraba mejor que los demás. No, somos como los demás, pecadores como los demás. El pecado nos afecta terriblemente como a los demás, pero tenemos la presencia del Espíritu, del abogado consejero, que nos recuerda todo lo que Jesucristo es, todo lo que ha hecho para nosotros, todo lo que nos ha dado, todo lo que nadie nos puede robar ni quitar, todo lo que está reservado en los cielos y no se puede estropear, ¿verdad? Todo lo de aquí los ladrones minan y hurtan. Los electrodomésticos se estropean, ¿verdad? Vaya año llevamos nosotros, ¿eh? Llevamos el año del crack, el crack electrodoméstico, 4 llevamos. Bueno, la cuestión es que lo de Dios ahí está, ¿verdad? Inmarcesible, inmarchitable, inoxidable, ¿verdad? No se puede estropear, no se puede robar, no se puede perder. Dios lo ha reservado para ti y nada ni nadie te lo puede quitar. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios, nuestro Padre. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto, amén y amén, hermanos, y esto es lo que el Espíritu nos recuerda, ¿verdad? Eres hijo, eres amado, eres heredero, eres realmente protegido, guiado y preservado, cuidado por Dios. Dios va a limpiar tu vida, Dios va a hacer que el árbol que tú representas dé fruto y dé fruto abundante. Pero nos tenemos que poner en las manos de Dios. El Espíritu es como una lámpara. No sé si os habéis fijado lo bonita que está la casa Batlló cuando está iluminada de noche. Yo diría que casi esta casa del Paseo de Gracia, tan preciosa, tan bonita, que visitan todos los turistas de Barcelona, yo diría que casi es más bonita iluminada de noche que de día. Y así sucede también con una casa que hay justo encima de la plaza Alfonso Comín, allí donde está la Nueva Quirón, ¿verdad? Hay una casa que de día pasa más desapercibida, una casa modernista que es de alguna entidad bancaria, y en cambio de noche es una imagen de postal, ¿no? Te enamora, te encandila. Hermanos, el Espíritu Santo es la lámpara que ilumina a Cristo. Es el Dios humilde. Él no quiere que le mires a Él, tampoco le vas a poder ver. Él te lleva a Cristo, te habla de Cristo, te enseña y te recuerda lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha enseñado para ti. Y una y otra vez el foco está puesto en Él, en el abogado defensor, en nuestro Señor y Salvador, en el gran sacerdote del pueblo de Dios. Pero el abogado consejero está ahí y lo necesitamos. Lo necesitamos mucho. No vivamos como mendigos cuando somos tan y tan ricos espiritualmente. Busquemos la plenitud del Espíritu, su guía, su consuelo, su fruto, ¿verdad? Sus dones. Y sirvamos al Señor. Mirad, vamos a proponernos una cosa. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Verdad? Si miramos atrás. ¿Cuántos días hemos perdido sin buscar esa plenitud espiritual, mediocres, mendigando migajas espirituales? Hermanos, vamos a decir a partir de hoy, Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu, lléname de tu palabra, dame tu poder, quiero ser testigo tuyo, te quiero servir, te quiero glorificar, quiero ayudar a otros. Señor, ayúdame. Lléname de tu amor y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.